Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. En este espacio que patrocina y respalda con generosidad la Fundación para la Atención e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAI-TLP, tenemos la satisfacción de recibir a Santi Rodríguez, que es el presidente, cofundador de ABATI, la Asociación Vasca de Ayuda, Tratamiento e Inserción del Trastorno de Personalidad TLP. Muchas gracias por tu tiempo, por habernos concedido esta entrevista. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Ricardo. A tu disposición. Muchas gracias. Vamos a contar a los oyentes sobre ABATI, sobre vuestras actividades. La asociación que presides se fundó en 2006 por familiares de afectados por el trastorno de la personalidad. Tiene su sede en Bilbao. El ámbito territorial es la comunidad autónoma del País Vasco. Hace ya bastante tiempo que estáis en esto, así que te pido en primer lugar un balance. ¿Cuál sería el balance de esta experiencia? Y sobre todo, una pregunta. ¿Es más fácil ahora hablar de estos temas en la sociedad? ¿Vamos venciendo el estigma de la enfermedad mental? Pues sí, la experiencia en realidad nació en 2004, o sea que hace 20 años. Se oficializó en 2006. Y de aquellos tiempos a estos ha habido muchos cambios, en trastorno de personalidad, trastorno límite en concreto, muchos más. Pero en general, en la salud mental ha habido muchos avances en terapias, en integración social, en ámbito social, etcétera, etcétera. Ajá, sí. Y en farmacología ahí lo dejamos un poco, ¿no? Porque algunos avances ha habido, ¿no? Pero aquí somos un poco críticos con la investigación o los avances, ¿no? Porque las familias cuando vienen aquí a la radio, a salud mental, pues piden eso, ¿no? Es que algo específico hay para otros trastornos mentales, no para el trastorno de la personalidad TLP, ¿no? Bueno, la farmacología no lo he comentado, pero los avances son inmensos y nos han ayudado mucho. Lo que pasa es que para los trastornos de personalidad en general se entiende que el centro del tratamiento es la terapia, pero para ir a la terapia es muy importante la farmacología, porque muchas veces no vendría a la terapia sin la farmacología. Claro, correctísimo, lo has definido claramente. Es el medio, digamos, que procura luego para estas personas pues el abordaje de la psicología, de la terapia, etcétera, ¿no? Y sí, te preguntaba sobre el estigma, ¿no? Que aquí tratamos también mucho en este programa, el estigma de la salud mental. Yo creo que ahí, o de la enfermedad mental, mejor dicho, ahí sí que hemos avanzado como sociedad, desde luego desde la pandemia, muchísimo, ¿no? Es también tu conocimiento, no tu impresión, sino tu realidad, tu conocimiento sobre el terreno, ¿es así? Sí, se habla muy abiertamente. Todo el mundo ya llama, nosotros tenemos el teléfono colapsado de llamadas, lo cual eso quiere decir que las personas validan, entienden lo que está pasando a sus familiares. Sí que hay algunas partes que la palabra trastorno no ayuda, y nosotros, por ejemplo, en la asociación no lo tenemos puesto fuera, y algunos vecinos pues esto no lo entienden. Pero son los menos, no era como antes al principio, hace 20 años, que teníamos que ocultarnos en lugares que no se vieran. Claro, totalmente. De la sociedad y también de los empleadores, porque aquí celebramos tanto que haya compromisos cada vez mayores de empresas, de grandes compañías también, de medianas y pequeñas empresas, que están realmente facilitando la empleabilidad, con horarios adecuados, con la comprensión de lo que significan en determinadas patologías mentales, las más graves sobre todo, ¿no? También esa impresión en un país vasco tan industrializado, con tanta empresa, digamos, pequeña, mediana. Sí, mira, eso, Ricardo, eso has dado en esos 5 últimos años, es lo que mayor avance hemos visto. Es decir, se han empezado a dar discapacidades en este ámbito, que al principio no se daban, y a empresas, aprovechando esos avances, esas ventajas, nos están ayudando mucho a lo que es la integración psicosocial de las personas con TLP o trastornos de personalidad general, porque la Asociación Vasca también tiene otros tipos de trastornos. Entiendo. Y nos han ayudado mucho. Nosotros siempre decimos que las 3 líneas de intervención que hay que llevar o que nosotros llevamos para que esto vaya avanzando es la psicoterapia,
el contexto sociofamiliar, por eso tenemos grupos de familiares, parejas, padres, y el tercer punto es la integración psicosocial, entendiendo la integración psicosocial no como buscar un empleo para ganar dinero o en esta problemática, como primer objetivo es que formen parte de cosas. Da igual que en principio sea un trabajo, que da igual que sea un coro, que sea una parroquia, que sea un equipo de fútbol. Es decir, ahí en el momento que estas tres vías se puede avanzar en alguna o en las tres de ellas, los avances son muy importantes. Para ello, los psicofármacos son muy importantes muchas veces, porque sin ellos no irían en esas tres vías, no se podría avanzar. Ni siquiera se ponían en marcha, realmente. Claro, o sea, que ese es el dato, claro, ¿no? Claro. Eso son las cuatro patas, por decirlo así, que tiene la intervención desde una asociación, vamos a decirlo así. En Abati agrupáis a las familias de personas afectadas en algún trastorno de personalidad. La verdad es que se sabe, en el País Vasco siempre se ha tenido fama de ir por delante en cuestiones de salud pública, en atención social. Eso es una cualidad histórica. ¿Cuál es la situación y cómo es la situación a día de hoy? ¿Hay colaboración de las administraciones o tenéis la sensación de que estáis lejos o dejados de la mano de Dios, digamos? Bueno, siempre ha habido colaboración, pero en este tipo de problemáticas tan largas, valga decir como ejemplo que la terapia más usada aquí en el servicio público es la terapia dialéctico conductual, habla de 2 años y pico, 2 años y medio. Entonces, ningún sistema público aguanta esto. Claro. Entonces, sí que hay alguna colaboración y hay grupos, pero al final toda la ayuda es poca. Y en contacto con otros países nos comentan lo mismo. Es decir, que sí que es verdad que tienen en algunos de ellos muchos más avances, pero siempre la ayuda es poca para esta problemática. Claro. Es importante lo que dices. Son tratamientos muy, muy largos. Son procesos muy largos. Y eso ya se advierte siempre al comienzo de un proceso de recuperación. Siempre se advierte, oye, a la persona, ¿no?, tratada, oye, esto va para largo. O sea, es una cosa que vamos a abordarlo, pero es un proceso de tu personalidad que hay que trabajarlo tiempo, ¿no? Vale un par de sesiones, ¿no? Un mes, ojalá, ¿no? Y son procesos muy largos. Cuando llegan los padres, lo primero es que decimos que tienen que ponerse el traje de maratón y empezar a trabajar poco a poco, mirar, hacer autoevaluaciones o análisis, quitar la visión de túnel, es decir, y mirarlo a medio o largo plazo todo, porque si no, la visión de túnel se instala a los padres y es muy difícil. Y también, Santi, la decepción. O sea que ahí, al no ver, digamos, avances muy inmediatos, o pues da la sensación de que, bueno, el proceso es larguísimo y además hay una decepción, ¿no? Lógicamente un desgaste, ¿no? Y mucho riesgo a que se abandonen los procesos. Claro. Además, en salud mental ocurre algo que no ocurre en salud física, es que a veces, yendo mejor el proceso, puede haber darse síntomas de los cuales se puede deducir que va peor en algún momento. Entiendo. Y eso hay que entenderlo con profesionales que sepan mucho, que hayan pasado por varios procesos y que se entienda que eso no necesariamente un ingreso, una crisis psicótica, una crisis, bueno, una conducta masiva de cualquier tipo indique que el proceso se ha destruido. Entiendo. El objetivo central de Abati es ayudar a las familias de personas afectadas por el trastorno de personalidad. ¿Qué tipos de ayudas prestáis desde la asociación? Pues en las 3 líneas que te comentaba anteriormente. La primera es la psicoterapia. Intentamos ayudar a las 4 o 5 psicoterapias que con ellas no contábamos hace 20 años. Esto es como los fármacos. Ahora hemos avanzado mucho, no tiene nada que ver. Las segundas es todo el contexto sociofamiliar, que tenemos grupos de padres en los que trabajamos y hacemos psicoformación, y todo el tema de validación hacia las familias, pues hacia los afectados pues es un trabajo muy, muy importante. Y la tercera es el desarrollo hacia el exterior de la comunidad, integrarles en lugares donde formen parte, no donde pasen el tiempo y se estén distraídos, sino donde formen parte de allí. Pues puede ser de cuidar animales hacia, ya te digo, un coro, el último a la persona, o penúltima a una parroquia ayudando a banco de alimentos.
todo lo que sean formar parte, ese vacío que suele ser un síntoma muy repetitivo en ellos, se suele dar. Y luego tenemos un programa también de mentoría social, que una persona es como mentora de alguien que lo ha pasado, una persona que tiene un desarrollo moral muy alto, que tenga una capacidad importante para contener emocionalmente al otro, pues acompaña en el proceso como un hermano mayor. Claro, qué bueno, qué interesantísimo es eso y qué inteligente, por otra parte. Importante desde mi punto de vista es el reconocimiento oficial de esta patología. Por supuesto, Abati está en ello y todas las asociaciones y todas las fundaciones que se dedican a esto, ¿no? El reconocimiento oficial, garantizando los derechos fundamentales de los afectados y de sus familias. ¿Podrías concretar más este punto de vuestros objetivos, este reconocimiento oficial? ¿A qué se refiere? Bueno, el reconocimiento oficial es conllevar la información a todos los estamentos públicos privados de que son personas que tienen síntomas de inestabilidad emocional, pero por eso no son menos capaces en desarrollar determinados trabajos, funciones, estudios, etcétera, ¿no? También hay un reconocimiento pues en algunas personas que se pueden catalogar como graves, pues que tienen que tener un reconocimiento de la discapacidad para que podamos integrarlos en diferentes aspectos. Eso es muy importante. Entonces, el reconocimiento, quiere decir que ya desde fuera los datos son muy concretos, o hay estadísticas que ya nos avalan y nos están ayudando mucho. Por ejemplo, hablan ya del 9 al 12% de trastornos de personalidad en las sociedades occidentales. Así es. Hablan del 6%, del 3% del TLP, lo que es el TLP. Sí. Ayer salía la estadística, el número concreto de Estados Unidos de 6 millones de personas diagnosticadas y hablaban de que muchos están fuera del control médico o el control psiquiátrico, y de que también no se cuentan los casos subclínicos que no llegan al diagnóstico, pero que estarían también ahí en línea. Entonces, el reconocimiento cada vez es mayor, claro. Bueno, Abati, entre otros servicios asociados que ya has comentado aquí, Santi, presta también asesoramiento jurídico y algo muy importante es el apoyo judicial. ¿En qué consiste este programa llamado Bonafide? Bueno, fue el origen de Abati, es decir, yo mi trabajo en un principio era responsable de justicia juvenil, de unas medidas judiciales con menores, y ahí nos dimos cuenta de que había chavales que no tenían nada que ver con la delincuencia. Entonces, entiendo. Que por medio de acciones o acting, rebasaban la línea de la norma, ¿no? Entonces ahí se empezó a trabajar y luego también con la justicia de adultos, pues es importante. También en el ámbito de la discapacidad. Entonces todo ese campo de apoyo jurídico, tanto del ámbito penal como el ámbito administrativo, es muy importante en nuestro campo. Tanto para la integración como para la gente que ha tenido medidas judiciales. Claro, importantísima es la injusticia de personas con este trastorno mental que hayan cometido delitos y que realmente los jueces, como no tienen conocimiento en un porcentaje muy elevado de este tipo de problemas o de patologías, pues naturalmente ellos aplican la ley pues como si fuera, sí, tal cual, y entonces no hay peritaje, no hay, y claro, estas personas que cometen estos delitos, nadie está hablando de que no tengan una pena, pero evidentemente tienen que tener un tratamiento psicológico, psiquiátrico, farmacológico, como se dice, o sea, no, realmente los jueces tienen que tener en cuenta estas situaciones para determinar, digamos, el componente del delito. Entonces, esto no pasa, entonces es realmente un drama para tantas personas, tantas familias, ¿no? Para muchas familias o muchas personas. Es decir, la ley entiende que esto es un eximente, pero no siempre está diagnosticado, y no un atenuante, sino un eximente, porque el criterio de realidad al principio está salvaguardado, pero sí que entender que debe haber una respuesta jurídica y penal, evidentemente, porque sí se sabe lo que se está haciendo, pero sí que su capacidad volitiva está determinada por su emocionalidad. Claro. Entonces, desde ahí debe haber una respuesta judicial, y eso lo entendemos perfectamente,
pero también tenemos, pues en esa respuesta judicial debe entrar el tratamiento psicológico. Indudable. Algunas asociaciones y concretamente la Fundación AMAI-TLP trabaja este campo con jornadas, con encuentros, con las asociaciones de jueces, con el Colegio de Abogados de Madrid, en algunos otros casos. Realmente creo que es una campaña permanente que tenéis por delante las asociaciones que os dedicáis a esto, ¿no? Creo que es uno de los campos que es imprescindible, realmente. Claro, para nosotros AMAI es un referente también, sí, eso está claro, sí. Es así. Bueno, Santi, nos gustaría que en unas pinceladas nos describieras los objetivos y actividades del centro Egoncor, este centro que tenéis, que es característico también, por eso me gusta subrayarlo, ¿no? ¿Cuál es su misión? Sí, bueno, Egoncor en euskera quiere decir estabilidad. Ahora la salud mental siempre, más que curar, busca estabilizar. Es verdad. Es el gran movimiento internacional ahora. Sobre todo, pues hay actividades, son grupos terapéuticos individuales, terapias también individuales. Sobre todo intentamos llegar a las 100 terapias individuales de gente que no se la puede pagar, ese es el gran objetivo. Muy bien. Hay gente que sí se la paga y con el dinero que se logra financiar las otras 100 terapias. A ver si, Ricardo, la próxima entrevista de dentro de unos años ya sean 200. Seguro. Antes, ya verás. Eso, pues no te digo porque no se llegaremos tampoco. Sí, seguro que antes, eso pasa antes. Eso es. Entonces, entrarían todo tipo de actividades de ese tipo. También hay grupos de padres que hacen mindfulness, arteterapia, psicodrama, son diferentes grupos tanto para afectados como para familiares. Magnífico. Una especie de cuadrante que no es para 20 personas o para 40, sino cada persona y cada familia participa en una actividad, porque si no nos quedaríamos con muy poca gente. Claro, magnífico. El desarrollo vuestro es formidable y es una asociación potentísima, ¿no? Lo que sucede es que todo esto tiene que costar muchísimo dinero. Entonces, los recursos públicos, coméntanos, porque es una constante cada vez que vienen aquí personas relacionadas con esto, pues dicen recursos públicos. Realmente hay muy pocos, porque hace poco también, es cierto, la toma de conciencia social y política es muy reciente. Y bueno, ya se va avanzando, pero la falta de recursos es muy, muy evidente, muy palpable, ¿no? Sí, nosotros la financiación, el 70% es propia, mediante terapias personales, que el terapeuta hace y la familia paga a la asociación, pero no va para el terapeuta, va para la asociación. Y a partir de ahí, pues hay alguna pequeña ayuda pública y alguna ayuda privada de alguna entidad privada, ¿no? Que tiene más sensibilidad. Pero sí, en principio el 70% es autofinanciación. Magnífico. Por último, quería tu reflexión sobre el momento asociativo que pasa el trastorno de personalidad, como fundaciones, asociaciones dedicadas a ello. ¿Cómo son vuestras relaciones con fundaciones como AMAI-TLP y otras, a nivel regional, a nivel estatal? Este movimiento, digamos que coincide más o menos, AMAI-TLP tiene 22, 23, 24 años de existencia, vosotros también, 20 y tantos. Por tanto, digamos que en el origen yo creo que hay bastante afinidad en el conjunto, digamos, de España, ¿no? Aunque estáis más avanzados algunos. Pero en este sentido, ¿cómo ves tú el movimiento asociativo? Bueno, el movimiento asociativo es desigual. Sí que es verdad que AMAI es un referente. Nosotros llevamos 20 años, igual estamos ahí en un segundo nivel. Necesitamos que se incorporen otras asociaciones. Me estaban recordando que se incorporaba la Asociación de Baleares. Bien. Y bueno, Murcia, creo que también Valencia. No estoy al tanto porque lo lleva otra persona de todas las asociaciones, pero la idea es que caminemos juntos porque esta es una problemática de mucho dolor y mucho sufrimiento. Muchísimo, sí. Entonces, recordaba antes con Teresa, la presidenta de AMAI, que hablé esta mañana, que hay un estudio ahora americano que viene a hablar del sufrimiento de las personas con trastornos, de las familias, de las personas de personalidad, que son de los mayores sufrimientos que existen. Sin lugar a dudas. Aparte de los propios afectados, eso ya lo dejo. Lo del dolor de los afectados, esto lo damos todos realmente por reconocido. O sea, cuando dicen, qué mal lo pasan los padres, los hermanos. Esto es cierto. Pero realmente reconozcamos que el dolor más intenso es de la persona que sufre el trastorno. Claro, y lo sabemos, y te lo cuentan los psicólogos, los psiquiatras, vamos, sin lugar a dudas, ¿no? Pero luego están también los familiares.
Nosotros tenemos una preparación con los psicólogos, 15 cada 6 meses sacamos nuevos porque vienen a aprender. Lo primero es que les decimos que lo que diferencia esta problemática es que ellos no han tenido experiencia, las personas que han tenido este diagnóstico no tienen la experiencia de no haberlo tenido. Ya. Es decir, cuando tú tienes un dolor de muelas, por poner una cosa liviana... Sí, liviana. Bueno, es muy duro liviana, también, pero bueno, has puesto un ejemplo un poco... Eso. Cuando toca es terrible. Pero es muy molesto. Sí, es muy pero molesto. vale el ejemplo, adelante. Pero que cuando tienes un dolor de muelas o de oídos, que esto ya más lo superas bien porque tomas fármacos y sobre todo porque tienes la experiencia de no haberlo tenido. Entonces, aquí el psicoterapeuta es muy importante construir una alianza terapéutica en el que le diga al paciente que esto se va a pasar y eso se construye, no es de la noche al día. Eso es. Esto es la gran diferencia, un dolor que se tiene casi desde siempre y que no se tiene experiencia de haberlo tenido. Totalmente. Así es. Bueno, un gran placer estar contigo, hablar contigo, escucharte. Te damos gracias sinceramente, Santi Rodríguez, presidente y cofundador de Abati, Asociación Vasca de Ayuda, Tratamiento e Inserción del Trastorno de Personalidad. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Desde luego va a ser antes que esos años que hemos hablado hace un momento, no, mucho antes, porque tenéis cosas muy importantes que contar en este campo. Así que un placer grande y bueno, muchas gracias por tu conocimiento, tu generosidad y bueno, la forma de explicar las cosas, que en radio y en periodismo es muy importante, así que te agradezco sinceramente. El placer ha sido mío, Ricardo. Cuando quieras, aquí estoy. Muchas gracias, Santi. Estamos a disposición. Un abrazo grande, Santi Rodríguez. Gracias.